Hola, ¿qué tal, queridos amigos? El día de hoy vamos a hablar acerca de la célula eucariota. La célula eucariota es la unidad fundamental de vida que nos forma a nosotros. Y se le llama eucariota porque eu quiere decir bien y carion quiere decir núcleo, un núcleo bien formado. Tienen esa característica principal. Tienen un núcleo, el cual alberga el material genético de la célula y que le ayuda a seguirse reproduciendo. En el caso de las bacterias, por ejemplo, las bacterias no tienen un núcleo específico donde albergan su ADN, su material genético, sino que pues está regado dentro de la bacteria en todos lados, ¿no? Entonces eso les confiere una mayor tasa de mutación. En el caso de la célula eucariota, pues cada vez que se reproduce, cada vez que forma una nueva célula, pues lo hace con una exactitud muy precisa. En el caso de la bacteria, muchas veces no es así por esta disposición del material genético. Entonces, esta célula eucariota es nuestra unidad fundamental de vida y esta célula va a tener diferentes compartimentos o diferentes partes. Por ejemplo, vamos a tener el protoplasma, que son todos aquellos componentes dentro de la célula que conforman a la célula. Es decir, protoplasma sería todo lo que está dentro de nuestras células. Y en ese protoplasma, pues podemos encontrar organelos, que son unidades protoplasmáticas especializadas que tienen funciones muy específicas, ¿no? Principalmente, pues podemos encontrar la mitocondria, que produce la energía de la célula, el aparato de Golgi, el citoesqueleto, el retículo endoplásmico, en fin. Vamos a tener diferentes organelos que nos van a ayudar a producir ciertas moléculas, em, a eliminar ciertas toxinas. Entonces, generalmente estos organelos tienen membranas, son membranosas. Por ejemplo, el aparato de Golgi, pues es una membrana que se pliega sobre sí misma muchas veces para poder transportar diferentes moléculas, ¿no? Hacia el exterior. Luego también vamos a tener inclusiones. Inclusiones van a ser, pues, depósitos de pigmentos, depósitos de grasa, de nutrientes, que puede sintetizar la misma célula o pueden ser captados por el ambiente. El citoplasma, que es todo aquello que se encuentra dentro de la célula, comprendido por la membrana plasmática. El citoplasma es todo lo que está dentro de la célula y fuera del núcleo, ¿no? Y el citosol es la parte soluble que rodea los organelos, básicamente sería el líquido en el que está envueltos todos estos organelos dentro de la célula. Finalmente, toda la célula va a estar cubierta por algo muy importante, que es la membrana plasmática. La membrana plasmática sirve como envoltorio y también como una barrera selectiva de lo que puede entrar o no dentro o puede salir fuera de la célula. Entonces, la membrana plasmática va a ser muy importante para el estudio del biomagnetismo. En general, las membranas pues, van a ser muy importantes. Esto tómenlo en cuenta porque a la hora de colocar imanes, el efecto del imán va a tener repercusión en la membrana plasmática mediante un fenómeno que se llama superdiamagnetismo, del cual hablaremos en próximas clases. Bueno, y simplemente para finalizar, comentar que las células pueden tener diferentes funciones, pueden absorber sustancias, moléculas, proteínas, hormonas, etcétera. Y esa capacidad de absorción, pues es algo inherente de todas las células, ¿no? Es- Pueden absorber y también pueden secretar, ¿no? Muchas células tienen esa capacidad de poder crear productos específicos, hormonas, de pronto moléculas que necesite el cuerpo para el metabolismo, para las defensas, para la cuestión hormonal, etcétera. Entonces, la célula básicamente está constantemente absorbiendo y secretando moléculas.
Estas secreciones, cuando les son útiles a otras células o son útiles para el resto del cuerpo, se les llaman así, secreciones. Y cuando no son útiles y necesitan ser desechadas del cuerpo, se les llaman excreciones, ¿no? Entonces sería la diferencia entre secreción y excreción. Y bueno, en el biomagnetismo vamos a ver que hay estudios donde al colocar imanes, las células secretan ciertas proteínas, ciertas citoquinas, como la interleucina 6, que es muy importante para nuestras defensas. También pueden secretar hormonas, en fin. Entonces, esta función de secreción va a ser la más importante en el biomagnetismo. Básicamente, lo que queremos que suceda es que en el laboratorio los biólogos pues le pongan imanes a todos los tipos de células, a las células cerebrales, a las células intestinales, a las células del hígado, a las células de las suprarrenales, a las células del hueso, en fin, les pongan imanes de mediana potencia, por lo menos 1000 Gauss, que es lo que nosotros manejamos, y ver qué secretan. Es muy importante que en biomagnetismo sepamos también hasta qué punto se secreta, porque muchas veces al colocar el imán no es como que siempre se esté secretando esa hormona o esa citoquina, no, sino que muchas veces alcanzan un pico máximo y de ahí pues tienen un periodo refractario, un periodo de descanso. Y es importante conocer qué tanto pueden secretar con los imanes, hasta qué punto pueden alcanzar y cuánto tiempo necesitan descansar para poder volver a tener el mismo estímulo a través de los imanes. Entonces, son preguntas muy importantes que en ciencias básicas, pues nos gustaría que existieran los recursos y las personas capacitadas e interesadas para poder llevar estos estudios, ¿no? Finalmente, hoy en día, quien más lo está llevando es la doctora San Xing en China, y ella es bióloga, le está poniendo imanes a diferentes tipos de células para saber cómo se comporta esta función de secreción en ellas. Y ella investiga pues diferentes intensidades de campo magnético, diferentes polaridades, diferentes tiempos, diferentes tipos de célula para saber cómo se comportan estas secreciones. Esto es importante, vuelvo a repetir, porque muchas veces en medicina ocupamos los medicamentos para forzar esa secreción de insulina, de hormona tiroidea, de citoquinas, etcétera, ¿no? O inclusive para detener esas secreciones. Y estas secreciones, cuando ya no se ocupan por parte del cuerpo, pues les vamos a llamar excreciones. Y básicamente son metabolitos de desecho que vamos a eliminar a través de la orina, o del sudor, o de la respiración también. Entonces, conocer cómo se comportan o cómo cambian estas funciones con los imanes es importante porque nos puede ayudar a optimizar también nuestras células, nuestro cuerpo y poder aprovechar mejor un medicamento, un régimen alimenticio, no sé, un programa de ejercicio, una terapia psicológica, etcétera. Entonces, básicamente el biomagnetismo lo que va a intentar hacer en la célula es optimizar estas funciones. Y cuanto más información sepamos acerca de cómo se optimizan las células de nuestro cuerpo con los imanes, pues más aplicaciones podemos tener en otras áreas médicas, ¿no? Por ejemplo, en el área quirúrgica, en el área infecciosa, en el área hormonal, endocrinológica, etcétera. Otra función que tienen todas nuestras células es la función de respiración, que es la función de producir energía a partir de la oxidación de nutrientes. Esto sobre todo se da en las mitocondrias, que son estas rojas que tenemos aquí. De hecho, se dice que son bacterias que se introdujeron dentro de las células eucariotas y ahí se quedaron resguardadas por la célula eucariota y son quienes le aportan la energía a la célula. La irritabilidad. La irritabilidad es la capacidad de reaccionar ante un estímulo. Esta función es importante porque cuando colocamos el imán, hay una irritabilidad en ciertos puntos de afección, como puntos de inflamación, de disfunción, de infección, de pus. Y cuando colocamos el imán, pues se irrita
de una manera muy imperceptible en el cuerpo y esa información se conduce, que es otra función de, sobre todo de las células nerviosas, se conduce hacia nuestro cerebro, hacia nuestro sistema nervioso central en forma de onda excitatoria. Entonces, cuando colocamos el imán a veces en un sitio de infección, en un sitio de afección, en un sitio de inflamación, se irrita de una manera muy sutil la parte, las células y eso se conduce a través del sistema nervioso hacia los lóbulos eh, frontoparietales, específicamente en el área motora, que lo va a interpretar y también nos va a mandar un estímulo de contracción, contractilidad, ¿no? Contractilidad es la función de eh, acortarse en una dirección determinada como reacciona a un estímulo. Entonces, nosotros colocamos el imán, irritamos parcialmente de manera indetectable con una pequeña electrofusión en el usuario, se conduce la información al cerebro y se regresa a través de una contracción de miembros pélvicos. Realmente lo que estamos viendo es esto de aquí, ¿no? Una contracción en las piernas. Sería esto de aquí, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Entonces, se coloca el imán en un sitio de afección, se irrita, se conduce la información a nuestro cerebro y después se manda la información de que hay que contraer una pierna para alejarse de esa irritación, para alejarse de ese peligro, para alejarse, salir huyendo o retroceder de esa cuestión que podría ser peligrosa para nosotros. Entonces, el cuerpo no sabe si necesita huir o no, simplemente se prepara para huir. Y por eso es que se contrae una pierna y no las dos. Se contrae una pierna porque dentro de nuestro proceso evolutivo nosotros aprendimos a escapar o a protegernos o a sobrevivir corriendo, corriendo en dos patas y alejándose lo más pronto posible de ese sitio de peligro que puede ser un incendio, que puede ser un animal, que puede ser un depredador, puede ser otra persona. Entonces el cuerpo contrae una pierna ya para empezar la huida. Ujú. Entonces esa huida en este caso es una huida interna, que sería algo que está dentro de nuestro cuerpo y que nos está irritando, ¿no? Cuando colocamos el imán ahí. Y por último, también las células tienen la capacidad de reproducirse. Y tenemos reproducción, que sería la forma en la que las células, nuestras células se renuevan por crecimiento y división celular. Y también tienen la capacidad de morir por apoptosis. Hay muchas células de nuestro cuerpo que constantemente están muriendo, células de la piel, células de la sangre, células del intestino, que tienen que autodestruirse de forma programada porque no pueden vivir para siempre. Imagínense que las células de la sangre pues vivieran para siempre, pues no podría circular la sangre, sería muy espesa, ¿no? Entonces es importante que constantemente tengamos un buen equilibrio entre lo que estamos produciendo dentro de nosotros, nuevas células, y las células que se están destruyendo. Un dato muy curioso es que, por ejemplo, las células de la sangre, los eritrocitos, los glóbulos rojos, cuando cumplen 120 días, se vuelven más electronegativas y se eliminan a través del vaso para que podamos seguir renovando la sangre sin necesidad de tener la preocupación o el problema de que se pudiera llegar a ser muy espesa la sangre. Entonces, también es importante que nuestras células mueran de forma programada y que al morir, pues tengamos un mecanismo por el cual también se vayan supliendo. Entonces, fíjense la maravilla de nuestro cuerpo, ¿no? Realmente nuestro cuerpo tiene la capacidad de equilibrarse, de sustentarse de una manera tan perfecta y muchas veces no nos detenemos a apreciarlo. Y bueno, la idea cada vez que nosotros colocamos imanes es mejorar, es optimizar estas funciones, funciones de absorción, de secreción, de excreción, de respiración, de irritabilidad, de conductividad, de contractilidad, de reproducción, de apoptosis. Nos gustaría tener más información acerca de cómo funcionan los imanes en cada una de estas funciones, en cada uno de estos organelos, en cada una de estas membranas, en diferentes tipos de células.
Y bueno, pues poco a poco, no es algo que podamos de pronto nosotros saber a ciencia cierta de un día para otro. Pero bueno, sepan que esto se le llama ciencia básica porque no es algo que de pronto tengamos que utilizar de manera más sofisticada. Si es sofisticado, realmente estudiar la célula en un laboratorio es bien complejo, pero realmente para, por ejemplo, producir un medicamento, pues se toman 10, 15, 20 años y millones de dólares para poder producirlo, ¿no? Saber cómo se comporta dentro de la célula, fuera de la célula, cómo se excreta, cómo se absorbe, la dosis, los efectos adversos, etcétera. Entonces el biomagnetismo, lamentablemente, pues no tiene esos recursos a nivel económico, y si los tuviera, bueno, pues serían muy bien aprovechados, pero no los tiene y a lo mejor va a tardar mucho tiempo en que los tenga o que puedan surgir, porque uno de los problemas del biomagnetismo es que no genera suficientes ingresos para poder solventar esas investigaciones. Cuando tú compras un par de imanes o tu kit de imanes, pues no es algo que tengas que estar comprando constantemente, como lo sería un medicamento para la fiebre, para no sé, las enfermedades autoinmunes, para la depresión, etcétera. Los imanes, tú compras tu kit de imanes y te duran toda la vida, ¿no? Entonces, esa es la cuestión. ¿Por qué es tan lenta la investigación en biomagnetismo? Bueno, primero porque se requiere de una alta especialización. Biólogos, físicos, médicos, que quieran trabajar en conjunto. Y luego se requieren recursos económicos que muchas veces pues no van a poder ser em, recuperados en el corto, mediano o incluso en el largo plazo. Realmente el biomagnetismo es una ciencia muy noble, es una ciencia muy desconocida por muchos investigadores y que nos gustaría que se investigara más para que pudiéramos tener más herramientas para ayudar a las personas. Hoy en día, pues se está investigando más en el tema de secreción, colocar imanes para ver qué secretan las células cuando les pones los imanes y también en conductividad. Muchas veces también hay estudios en donde colocan los imanes para saber cómo se alenta o activa la conductividad nerviosa, principalmente en el dolor, por ejemplo. Entonces, es importante es conocerlo, pero también, pues, no, tampoco nos podemos esperar a que todos los estudios ya se hayan hecho para comenzar a ponerlos los imanes. Los imanes son seguros y los podemos utilizar en cualquier momento, prácticamente bajo cualquier condición. Hay contraindicaciones, obviamente, que ya las hablaremos después, pues el embarazo, el marcapasos, que nos esté dando un infarto en ese momento, pues hay que correr al hospital, pero podemos utilizar los imanes. em, Podemos utilizar los imanes con total seguridad. La FDA los considera como seguros, completamente seguros. Hay investigaciones también por parte de la doctora Sanshin que demuestra que a corto, mediano y largo plazo son seguros y que pueden ser una herramienta muy viable para tratar dolor, para mejorar cuestiones intestinales, de desintoxicación, de plasticidad neuronal, relajación, estrés, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues conozcan más o menos cómo es el mundo de una célula y sepan que el biomagnetismo, pues, poco a poco nos irá dando las respuestas con las que podamos nosotros entenderlo mejor y aplicarlo de mejor forma en nuestros usuarios. Yo cada vez que leo algo de la autora Sanshing, entiendo mejor cómo puedo ayudar a mis usuarios. Bueno, chicos, espero que les haya gustado esta clase. No me dio tiempo de enviarles el link, pero bueno, no se preocupen. Yo pues la subo a YouTube y ya ahí la podrán ver. Cuídense mucho, chicos, que estén muy bien y hasta pronto.